Bienvenidos a la presentación del proyecto de grado Factibilidad Técnico-Económica de una planta de bebidas hard seltzer en Venezuela, realizado por José de la Candelaria López Guerra bajo la tutoría del profesor Timas Román. Durante los años 2020 y 2021, muchas empresas de bebidas alcohólicas se vieron obligadas a innovar en sus productos para ofrecerle a sus clientes una oferta adaptada a sus necesidades dentro del marco de la crisis sanitaria. Entre estas ofertas se encontraban las bebidas hard seltzer, bebidas carbonatadas que se caracterizan por tener bajo nivel de azúcar y sabores frutales. Sin embargo, a pesar de que las bebidas hard seltzer han existido durante un periodo mayor a 10 años, no existe un estudio técnico sobre su elaboración a escala industrial, especialmente en Venezuela, donde su ingreso ha sido relativamente tarde. Ante esta realidad, es necesario proveer a la comunidad industrial de un estudio técnico detallado que dé las bases para conocer el proceso de fabricación y construir nuevas plantas, y así atender la demanda de estas bebidas y generar riqueza. Como podemos ver, el crecimiento proyectado de este tipo de bebida en Estados Unidos es del 13 al 17% anual compuesto. Los antecedentes para realizar este proyecto se basaron en el diseño de una planta de fabricación de cerveza artesanal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Barcelona. El proceso contó con la ayuda de autores ya reconocidos en el área de fabricación de hard seltzer. La ingeniería de proyecto está basado en la gerencia de proyectos de Lester y colaboradores, y la inversión de capital basado en los estudios hechos por Peter, Klaus y Ronalds. El objetivo. El objetivo general de este proyecto es determinar la factibilidad técnico-económica de una planta de bebidas hard seltzer en Venezuela. El objetivo específico es hacer la ingeniería básica de una planta de soda hard seltzer, seleccionar los equipos para el procesamiento de la materia prima de acuerdo a la normativa legal vigente y evaluar la viabilidad técnico-económica del proyecto. Hablando un poco de las bebidas alcohólicas, uno de los productos de las bebidas alcohólicas son los alcopop. Estas bebidas son bebidas servidas en envases pequeños que generalmente su contenido alcohólico no sobrepasa los 15 grados centígrados. Son productos que simplemente se mezcla alcohol y agua en una proporción y se le añade saborizantes. Los hard seltzer caen dentro de esta categoría. La diferencia con los hard seltzer es que si bien son agua, etanol y CO2, el alcohol es producto de la fermentación, es decir, es producto de una reacción química. Con respecto a la fermentación alcohólica, denominada también como fermentación del etanol, fermentación etílica, es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias que producen cambios químicos en las sustancias orgánicas. La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares en ausencia de oxígeno. Para ello, disocian las moléculas de glucosa y obtienen la energía necesaria para sobrevivir, produciendo el alcohol y el CO2 como desecho de fermentación. En esta fermentación, a partir de la glucosa, con la participación de diferentes enzimas, se origina el ácido pirúvico, el cual es descarboxilado hasta CO2 y acetaldehído, y este último reducido por la acción de la deshidrogenasa hasta alcohol etílico. Una de las eh, partes primordiales de este proceso de fabricación es la carbonación. Este es un proceso de disolución de dióxido de carbono en agua. El procedimiento generalmente envuelve el uso de dióxido de carbono bajo alta presión. Cuando la presión se reduce, el dióxido de carbono es liberado desde la disolución como pequeña burbuja y esto causa efervescencia. Este es un proceso muy utilizado en la industria de la cerveza, sodas y la champaña,
y donde el tamaño y la estabilidad de las burbujas juegan un papel importante en determinar el grado, suavidad y textura de las bebidas y por ende su consumo. Ya que estamos hablando de diseño de una planta, tenemos que estudiar que la capacidad de una planta nos da cuánta demanda de mercado podemos cubrir y hacer futuras mejoras de la capacidad. En la capacidad de la planta tenemos 5 factores importantes, que es la capacidad o tamaño de planta máximo relacionado al máximo producto que puede salir de la planta, la capacidad o diseño nominal que se basa en condiciones ideales de funcionamiento, capacidad efectiva real que se basa en condiciones reales de funcionamiento, utilización y rendimiento. Ya que estamos hablando de factibilidad técnico-económico, es importante saber los indicadores económicos. Entre los indicadores económicos tenemos el valor actualizado neto y la tasa interna de retorno. El valor actualizado neto es un criterio de evaluación de proyectos que expresa en términos absolutos el valor presente de los recursos obtenidos en un periodo posterior del proyecto. Es decir, corresponde a la estimación del valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. Según el valor actualizado neto, si este es mayor que cero, el producto es factible. En caso contrario, si es menor que cero, el proyecto no es económicamente factible. Y la tasa interna de retorno, que nos dice que es un método de evaluación que considera el valor en el tiempo del dinero y las variaciones en los flujos de caja durante los años de vida útil del proyecto. Los criterios que se consideran para aceptar o rechazar un proyecto se basa en la tasa interna de retorno, son los siguientes. Que si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa del costo del capital, se acepta el proyecto. Entendiendo la tasa del costo de capital, aquella tasa de retorno a la cual se haya calculado el valor actualizado neto. Para este trabajo se hicieron 5 estudios: un estudio técnico operativo, un estudio de mercado, un estudio organizacional, un estudio legal, y al tener cada uno de cómo afecta la producción cada uno de estos estudios, se hizo un análisis económico. El estudio técnico constó de estudiar cada uno de los equipos por separado y ver cómo esto influye en la capacidad de la planta. En este caso, la capacidad máxima de la planta es afectado por cada uno de estos equipos y el tiempo de procesamiento. También se hizo una matriz cualitativa por puntos para saber cuál era digamos, la localización más idónea de la planta, basado en la materia prima, en la disponibilidad de servicios, en la disponibilidad de mercado y en las características del lugar. Se hizo una descripción del proceso en la cual se detalló cada uno de los pasos que se debía seguir para pasar de la materia prima hasta el producto final. Se hizo un estudio de mercado. Este estudio de mercado está basado en encuestas estructuradas digitales para cuantificar la demanda de este producto en el mercado de la ciudad de Caracas y el precio. Igualmente, esta encuesta estaba diseñada para saber cuál es el precio de mercado de las bebidas hard seltzer y hacer una estimación del del costo a la cual se le puede vender al sector de distribución. En el estudio económico se estudiaron los costos directos, costos indirectos y costos fijos a partir de estimados de costos de inversión con el factor de lag, lo cual da una incertidumbre
del 10 al 20% sobre el valor reportado. Estos factores sirven para calcular, entre otras cosas, los costos de instrumentación, costos de tubería, costos de sistema eléctrico, obra civil, mejoramiento de las instalaciones e instalación de la unidad de servicio. Asimismo, costos indirectos como ingeniería y supervisión, gastos de construcción, gastos legales y trámites de contratistas. Resultados. Como podemos ver, una vez comparado varias localidades, entre ellas La Yaguara, La Trinidad, Los Ruices, Valencia, Estado Carabobo y Maracaibo, Estado Zulia, dado el mercado, la cercanía con el mercado, la disponibilidad de servicios públicos, la mano de obra y las características del lugar, el lugar ideal para localizar la planta es La Yaguara, municipio Libertador. Otras localidades como La Trinidad y Los Ruices también posee excelentes cualidades para localizar una planta, pero en este caso La Yaguara, dado el volumen poblacional, es uno de los mejores lugares o de los lugares más ideales. Para seleccionar el proceso debía seguir ciertas pautas, entre ellas que la cantidad de latas producidas debe ser óptima de acuerdo a las necesidades de mercado y al riesgo de inversión, que el tiempo invertido por los operarios de la producción de estas bebidas debe estar dentro de las regulaciones laborales, que se debe optimizar la capacidad de producción de los equipos principales, es decir, el fermentador y la máquina enlatadora, y no se debe comprometer la inocuidad del producto. Con respecto a la capacidad de producción, la capacidad de operación, se hicieron dos modelos. Este que podemos ver es el modelo inicial, el cual consta de un equipo por cada fase. En el caso de la fase de fermentación, se dispuso de un solo fermentador y podemos ver que el tiempo de procesamiento es de 72 horas. Igualmente, el filtro de prensa, el tiempo de procesamiento es de 1 hora. El del mezclador es de 31 minutos la descarga. Y el de la máquina enlatadora es de 10,4 horas para un volumen de 4.000 litros. Tratando de cumplir con la justificación del proceso vista anteriormente, se dispusieron de suficientes fermentadores para lograr una producción diaria, es un batch diario, es decir, un tiempo de procesamiento de 24 horas. Y eso es posible con 3 fermentadores. Con 3 fermentadores también se necesita un solo filtro de prensa. Se necesita dos mezcladores para carga y descarga simultánea de producto y una máquina enlatadora. Cabe destacar que tanto la máquina enlatadora como el filtro y el tiempo de descarga no cambiaron su tiempo de procesamiento, ya que el cuello de botella en esta operación es la fermentación. Aquí podemos ver de manera resumida que el modelo inicial puede producir 104 lotes de hard seltzer, lo que equivale a 997.303 latas al año, mientras que el modelo optimizado puede producir 260 lotes que corresponden a 2.493.257 latas al año. Por lo tanto, el modelo optimizado puede producir una cantidad más si el mercado lo demanda. Con respecto al proceso seleccionado, eh, el primer paso es el paso de la fermentación, en el cual ocurre la reacción vista anteriormente. En este paso se debe añadir agua al envase de 4.000 litros. Para ello, siguiendo la heurística y los factores de seguridad de 1,2,
La cantidad de agua debe ser igual a 3.555 litros. La masa de sacarosa debe ser igual a 581 kilogramos y la masa de levadura de 5.5 kilogramos. Esto es para llegar a la especificación, según Colby, de 5 grado alcohólico ABV. Seguidamente, la bebida debe ser estabilizada y pasteurizada en el tanque mezclador. De acuerdo con Whittaker y colaboradores, a partir de 4.1 ocurre la aparición de ciertas características indeseables y ciertos microbios y se pone en riesgo la inocuidad del producto. Por lo tanto, es necesario llevar este valor de pH a 3,1 y se agrega sorbato de potasio para pasteurizar. Con respecto a la carbonación, que es otra fase química, la carbonación se debe utilizar añadiendo CO2. Para ello se recomienda utilizar 2,8 volúmenes de CO2. Recordemos que el CO2 indica la cantidad de volumen que tomaría el CO2 a una presión de 1 atmósfera y 0 grados centígrados. Esto se puede ver en la tabla de carbonación de Keck, donde tomando un volumen de CO2 de 2,8 e interpolando entre la temperatura promedio de la yaguara, que sería 77 grados centígrados, la presión de salida del envase debería ser 38,5 psig. Es decir, una vez que se introduce en la piedra carbonatadora, que es una piedra especializada para este tipo de procedimientos, se debe llevar el envase de la temperatura ambiente a una temperatura de 38,5 psig para lograr el efecto de efervescencia deseado. Los equipos necesarios son, como ya hemos comentado, 4 equipos de fermentadores, 3 en funcionamiento y 1 de respaldo, un filtro de prensa, ya que estos permiten reutilizar las mallas que posee y de esta forma abaratar los costos. Dos tanques mezcladores y una máquina envasadora. Con respecto a los resultados de la simulación del proceso, podemos observar en la siguiente tabla que la composición volumétrica, dado los parámetros introducidos anteriormente de 3.555 litros de agua y 583 kilogramos de azúcar, nos da una composición volumétrica de 5,93% de etanol, es decir, muy cercano a las condiciones que se debe comercializar el producto. Este estudio técnico, como podemos ver en este plano, tiene todos los componentes necesarios para la producción, en el cual está el intercambiador de calor inicial, el reactor fermentador, el filtro con su control de residuos, la línea de mezclado, el tanque de mezclado y la línea de envasado. Con respecto a la demanda de bebidas hard seltzer, los resultados estadísticos demostraron que existe una demanda de 4.683.667 latas mensuales, más o menos 1.893.860. Es decir, de las 2 millones de personas que residen en la ciudad de Caracas, según el último censo poblacional, el tamaño de la muestra fue de 109 personas, y de estas 109 personas, 20 personas comentaron haberlo consumido con cierta frecuencia, lo que equivale al 18,35% de la población. Este estudio de mercado también nos permitió saber que el precio promedio de compra de estos productos era $1,5. Al tomar las tasas de descuentos siguiendo la cadena de valor, es decir, del sector comercio minorista, que es del 30%,
y el sector distribución, que es el 20%, podemos inferir un precio de producto final de $0,84. Igualmente, en el estudio organizacional podemos calcular los costos fijos de acuerdo al valor de mercado de la mano de obra. En este caso, se hace mucho énfasis, según firmas de producción de bebidas alcohólicas, que se debe tener una dirección de equipo de control de calidad, una dirección de planta que cuide el producto, una dirección de ventas que genere ingresos a la empresa y un director general el cual amalgame todos estos componentes de la empresa. Dentro de los requerimientos legales tenemos que se debe cumplir con la norma Covenin 3340, el cual estipula que para hidratar se debe utilizar agua potable en el proceso de elaboración. Preferiblemente el agua debe ser filtrada u ozonizada, destilada, desionizada o desmineralizada. Y se debe disponer de un sistema de almacenamiento de agua equivalente al menos 2 días de producción. Es decir, que se debe tener un sistema de filtrado y se debe tener un sistema de tanques de agua. El capital de inversión, de acuerdo a la maquinaria que hemos visto y a las normas que debemos de cumplir, asciende a $65.900, en la cual se encuentran fermentadores, filtro de prensa, tanque de mezclas, bombas, hervidores, llenadores y tanques de almacenamiento. Y todo esto con un costo de instalación de $26.240, y lo cual suma $92.140. Es importante destacar que estos son el precio de la maquinaria es referente a portales especializados como Alibaba. Con respecto al capital de inversión, el total de capital de inversión es de 192.700. Incluye costos directos como maquinaria, instrumentación y control, tuberías, instalación eléctrica, construcción, servicios auxiliares, terrenos, equipo de transporte, equipo de oficina y equipo de computación. Y los costos indirectos, que serían $124.500, que incluyen supervisión de ingeniería, gastos de construcción, cuota de contratistas e imprevistos. Y ambos suman $327.137. Con respecto a la nómina, esta, según el organigrama estudiado anteriormente, se necesitan $39.200 para los gerentes medios, $42.900 para los operarios y $7.200 para el director. Esto es un valor semestral, de acuerdo al mercado laboral venezolano. Eso da un equivalente de $124.200. Haciendo un flujo de caja, suponiendo que se vendan 2.496.650 unidades, como se había estipulado en la capacidad instalada, y haciendo un descuento de costos fijos, costos variables e impuestos, la utilidad neta es de 1.059.551. Llevando todo esto al valor presente y calculando el TIR, tenemos que la inversión inicial es 516.370 y luego podemos tener un retorno semestral de 529.250 a perpetuidad, lo cual corresponde a un valor actualizado neto de 25.429.760, tomando como retorno el retorno de los bonos del tesoro al 4%, ya que es el activo más seguro. Y la tasa interna de retorno da como resultado el 103%, ambos indicando que el proyecto es factible. Conclusiones. El procesamiento de la materia prima corresponde a 5 fases la fase de fermentación, la fase de filtrado, la fase de estabilización y pasteurización, la fase de carbonación y la fase de envasado.
De acuerdo a las especificaciones de capacidad de planta elaborada, es posible alcanzar un volumen de producción máximo de 2.493.257 unidades. En cuanto al proceso, el equipo crítico que determina la velocidad de producción es el fermentador, dado que la reacción de fermentación tarda 72 horas en convertir los carbohidratos en etanol. En segundo lugar, la maquinaria necesaria en la sala de fermentación corresponde a un hervidor para calentar el agua, que se utilizará en la fermentación. 4 tanques fermentadores, 3 en funcionamiento y otro de respaldo, un filtro de prensa y las mangueras correspondientes para el transporte de material. Por otro lado, la sala de mezclado consta de 2 tanques de mezclado para carga y descarga simultánea de bebida. Por último, se requiere también las líneas de envasado de latas y una zona de guarda de productos. En tercer lugar, de acuerdo al resultado de los indicadores económicos obtenidos, el desarrollo de una planta de bebidas hard seltzer mensual es factible, ya que el valor actualizado neto del proyecto es 25.962.281 y la demanda de estas bebidas en la ciudad de Caracas es de 4.683.667, más o menos 1.900.000 latas mensuales, lo que representa un 4,44% de la capacidad instalada proyectada. Como recomendaciones, con base en los resultados obtenidos en el estudio financiero, se recomienda hacer un estudio de vida útil del proyecto para estimar el valor actualizado neto de manera más exacta. Con base en los resultados en la capacidad de producción de la planta, se recomienda investigar sobre las mejoras productos de utilizar otra cepa de levadura en la elaboración de bebidas hard seltzer. Con base en los resultados de la capacidad de producción de la planta, se recomienda analizar el efecto de las condiciones de operación sobre la productividad del proceso en función del volumen de producción por lote. Con base en los resultados del estudio de mercado, se recomienda hacer un estudio de sustitución de bebidas tradicionales por hard seltzer. Con base en los resultados financieros obtenidos, se recomienda hacer un estudio de comercio exterior para seleccionar el proceso comercial más eficiente en términos de costos e impuestos. Gracias por atender a esta presentación. Espero que haya sido de su agrado.